Hoy por hoy, no hay duda que las adicciones no se limitan a las conductas generadas por el consumo incontrolable de sustancias, sino que existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que en determinadas circunstancias pueden convertirse en adictivos e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. ¿Te gustaría saber si tú tienes conductas adictivas? Si es así, quédate en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues sí, hoy queremos hablar acerca de hábitos o adicciones. Esas cosas que hacemos repetitivamente a veces y que ni siquiera nos damos cuenta, conductas que tenemos y que de repente pues se van volviendo como muy cotidianas, muy cotidianas. ¿Esto es un hábito o esto es una conducta adictiva? Por eso hoy queremos hablar de eso y queremos hablar de este tipo de adicciones, como las hemos llamado, no desde el punto de vista de las adicciones que ya conocemos, como pueden ser las adicciones a sustancias o quien es adicto al alcohol, a las drogas, en fin, al tabaco, a un sinnúmero de cosas. Sin embargo, hay otro tipo de adicciones. Estas adicciones son de las que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué tanto trabaja usted, por ejemplo? Si trabaja demasiadas horas y toda su vida está enfocada en el trabajo, a lo mejor esto es una adicción. Nada más que está maquilladita y pintada de un buen hábito o de algo que la sociedad aplaude muchísimo, ¿no? Este hombre o esta mujer es muy trabajador o muy trabajadora, pero quizá es una adicción también. Entonces, quédese con nosotros y descubramos juntos qué es esto de las adicciones o los hábitos. Bueno, y saludamos a Óscar Virués. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en la transmisión de este programa, a todas las adictas y adictos de Diálogos en Confianza. Exacto, por supuesto, esa es otra, ¿no? Esa es otra, eso es un buen hábito. Exacto. Pero bueno, para seguir el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de seguir el programa en vivo en las redes sociales es la página de Facebook de Diálogos en Confianza, donde pueden encontrar el Facebook Live. Este espacio donde además de seguir el programa, llevárselo a donde ustedes vayan a salir, pueden continuar haciéndonos sus preguntas, sus comentarios y desde luego aquí lo compartiremos con las y los especialistas. También tenemos la línea telefónica. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Y desde luego saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan a través de la señal internacional de nuestro canal. Y en este tema tan interesante donde seguramente pues todas las personas nos hemos visto seguramente, si no plenos dentro de una adicción o aceptarlos como adictos a alguna conducta, yo creo que sí, con muchas coincidencias donde nos reflejamos en el espejo de las demás personas y decimos, ¡ay, cuidado! Porque también el tema es que no es fácil identificar si yo estoy cayendo en una conducta como tal. Y fíjate, ahorita una que se me ocurre que yo creo que todos nos vamos a identificar es la adicción a, pues a todos los aparatos electrónicos. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa usted con su teléfono y puede verdaderamente estar? ¿Qué le pasa si de repente un día deja su teléfono en su casa? ¿No? Salimos todos desesperados a regresarnos por el teléfono, porque ¿cómo vamos a estar un día sin un celular o un aparato electrónico? Entonces, esa también puede ser otra de las adicciones, de los males de nuestro tiempo. Pero déjame presentarle a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Gadi Sabiki, él es psiquiatra y ya, bueno, pues un gran invitado de siempre de Diálogos en Confianza. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, contento de estar aquí. Qué bueno, muchísimas gracias. Patricia Reyes del Olmo es terapeuta familiar, especialista en adicciones, directora del Centro de Atención Especializado en Drogodependencias AC. Bienvenida, gracias. Bienvenida, Pati. Libe Molinasevich se dice, ¿verdad? Molinasevich, terapeuta sexual y especialista también en adicciones. Bienvenida, Libe.
Y Víctor Villalón, él es psicoterapeuta gestalt, especialista en desarrollo humano y adicciones, docente del Centro de Estudios de Posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, justamente para empezar este programa, vamos a ver el siguiente testimonio de una persona que es adicto a Internet y a las redes sociales. Veamos. Mi adicción al Internet y a las redes sociales comenzó cuando yo era adolescente. Los celulares empezaron a salir de moda, entonces era muy común que entre amigos todos nos empezamos a mensajear desde el celular, empezamos a buscar cosas en Internet. Y bueno, pues esto se fue extendiendo hasta que entré a la computadora y también podía pasarme horas investigando sobre varios temas. Comencé a estudiar marketing online y prácticamente mi vida era estar en la computadora porque pues mi trabajo es eso, estar haciendo ventas en Internet. No solamente era la vida que tenía de mi trabajo, también mi vida social se empezó a sumergir en este mundo virtual porque comencé a conocer chicas en Internet y pues era fantástico porque prácticamente todo lo podías hacer desde tu casa y nada más ya quedarte de ver con la persona y listo, ya no salía de mi casa, ya no tenía contacto con mis amigos. Mis amigos de hecho ya no me invitaban a fiestas, ya no me invitaban a salir con ellos, a comer. Me daba cuenta que ya si salía con mi familia era todo el tiempo estar en un celular, algo estaba pasando, algo estaba mal. Entonces comencé a subir de peso porque empecé a estar muy ansioso. Estaba delante de la computadora y trataba de comer lo más que podía. También de noche, al estar frente a la computadora no me daba sueño. Por alguna razón perdía totalmente el sueño y podía estar más horas delante de la computadora y fue creando como un sentimiento de soledad, una angustia también porque yo sentía que si no era productivo en la computadora, pues en el futuro pues me iba a repercutir de cierta manera. He buscado ayuda con mi familia, con la gente con mis padres, que son las personas que más me han apoyado en esta situación. Y bueno, ellos me han aconsejado ir a un psicólogo, entonces pues estoy en proceso de aceptar para poder empezar a aceptar también ayuda de otras personas. Fíjese, ahorita que estoy viendo este testimonio, pues todos usamos, o muchos usamos los teléfonos celulares, Internet, estamos todo el tiempo checando ahí las diferentes redes sociales. Entonces, cómo saber en qué momento uno cae en un problema de adicción o simplemente es un entretenimiento, es algo que te sirve para tu trabajo, para comunicarte con los demás? Aquí me llama la atención del testimonio que dice que se sentía aislado. Entonces, a ver, ¿cómo podemos entender esto? A ver, como cualquier adicción, o sea, yo veo mucho más adicciones a conductas que adicciones a sustancias. Y claro, hoy en día todo lo que es las redes sociales es lo de hoy, ¿no? Y lo que veo mucho es cybersex, llenar el vacío existencial a través de el Tinder, que tienes servicio a domicilio antes de 30 minutos, casi, más que las pizzas, etcétera. Pero como cualquier situación adictiva, tiene dos características muy importantes, que es la tolerancia, o sea, cada vez necesitar más de lo mismo para obtener el mismo efecto, y el síndrome de supresión, ¿sí? O sea, la ansiedad, el malestar, el pensamiento repetitivo alrededor de la situación, si no tengo la cosa, ¿no? Lo que sea. Y además hay algo también muy importante, es la pérdida de control. ¿Qué pasa si yo tengo que pasar por mis hijos o tengo que llegar al trabajo y de repente me topo con cualquier situación donde venden videojuegos o donde me puedo meter a comprar la última tecnología que salió de yo qué sé, y se me olvida lo demás? Empieza a haber disfuncionalidad en otras áreas de la vida. Ajá. O sea, abandono muchas de las cosas porque lo único que me gratifica,
O sea, la adicción tiene algo muy positivo, si no nadie se haría adicto a ella. En un principio es como calmar mi desesperación, mi vacío existencial, mi soledad. Es una forma como de medicar realmente toda esta ansiedad y angustia. Lo que pasa es que como no se miden consecuencias, me rebasa. Y aquello que empieza siendo como la solución a mi vacío, a mi problema, a entretener mis momentos de aburrimiento, se empieza a convertir cada vez más en lo que me aísla. O sea, voy correteando aquello de lo que huyo o huyo aquello de lo que voy correteando. Por eso tan complicado, ¿no? Claro. Ahora fíjate, mencionaste una palabra que me parece muy interesante, Gaby, que es gratificación, dijiste. Claro. Y yo creo que eso es algo que de alguna manera todos buscamos, ¿no? Todos queremos sentirnos gratificados por algo, sentirnos bien. ¿La gratificación y el placer son lo mismo? Probablemente a nivel cerebral sí. Los humanos somos seres muy hedonistas y estamos muy programados para funcionar en función, perdón por la redundancia, para funcionar a través de estos reforzadores positivos. Yo incurro en una conducta o me administro una sustancia que me genera cierto placer y esto hace que yo lo vuelva a repetir. Y esto es algo que nosotros heredamos desde que nacemos. Los bebitos de recién nacidos básicamente diferencian al mundo en dos grandes capítulos. Lo que se siente bonito y lo que se siente feo. Y a partir de ese constructo, pues vamos creciendo y vamos formándonos a nosotros mismos. Ahora, la manera como se plantea el programa el día de hoy es interesante porque estamos hablando de dos situaciones que normalmente son fronterizas y que es importante también el no medicalizar situaciones que no son patológicas, porque hay muchos hábitos que pueden ser bien adaptativos. Esto significa costumbres, cosas que yo hago porque me facilitan la vida, y en algún momento esos mismos hábitos también pueden convertirse en una conducta perjudicial, que tenga connotaciones pues negativas en cuanto a mi forma de ser. Si uno se pone a investigar de dónde vienen estos constructos una vez más, es más fácil definir lo que es una dependencia, lo que es una adicción, que un hábito. Porque el hábito tiene una connotación biológica y sociológica. Y entonces yo, por ejemplo, tengo el hábito de acomodar los billetes en la cartera que vean todos hacia el mismo, cuando hay billetes, ¿no? De acomodarlos todos hacia el mismo lado. Y es una situación pues totalmente benigna. Esto no implica para mí un problema, ¿no? Sí. Pero te es importante a ti. De alguna manera sí, y esto es algo que yo quiero comentar. A partir de estas conductas, que son muchas las que tenemos los seres humanos y que somos bichos muy complejos, Sí. Nosotros podemos entender de todas estas conductas y todas estas actividades humanas que tenemos, cómo hay algunas que pueden volverse no controlables. Y entonces hay una diferenciación. No es lo mismo una conducta impulsiva que una conducta compulsiva que un hábito, ¿no? Ok. De hecho, yo podría decirte que incluso los adictos a una sustancia, por ejemplo, tienen hábitos de consumo, ¿no? Sí. La manera como una persona prepara su highball o hace su cigarrillo de marihuana o prepara sus líneas de cocaína, son hábitos que están muy enraizados y son muy sólidos en la persona en cuanto a cómo está consumiendo. Y el hábito también es importante, digamos, a la hora de querer romper esa adicción, ¿no? Porque no nada más es la sustancia a la que eres adictivo, sino al hábito. Eso es algo muy importante de mencionar. La mayoría de los usuarios de sustancias son adictos no solo a la sustancia, sino a todo lo que rodea el administrársela y en algunas ocasiones incluso el producirla. Sí. Típicamente, por ejemplo, la gente que cocina cocaína o metanfetaminas está haciendo esto en un motel por ahí en algún lugar perdido y está produciendo y consumiendo, ¿no? Porque es todo parte de un mismo ritual, de una misma liturgia de consumo. Una buena manera de entender esto, yo creo, tiene que ver con lo que en el DSM se llama el criterio de exclusión y que significa que, o sea, no de exclusión, sino el criterio de malestar clínicamente significativo y es algo que detecta la misma persona. Yo puedo utilizar mucho mi teléfono celular o puedo ser una persona que se ejercita todos los días y hasta el momento en que esta conducta no se vuelve algo que yo detecto, que me genera un mal, que me lleva a una disfunción, pues no se le puede dar el carácter de patológico. Ahora, desde la psiquiatría, desde las neurociencias, sí es muy importante diferenciar estos distintos capítulos, porque tienen una representación cerebral y neurofisiológica distinta. La adicción a la comida actúa por una vía por completo distinta a la adicción al juego o a la adicción a una sustancia
o a las personas que son adictas al trabajo, como lo hemos llamado aquí. O sea, todo es en un lugar distinto del cerebro. Bueno, hay vías comunes, pero sí son representaciones cerebrales diferentes, por supuesto. Y por eso para la psiquiatría sí es muy clara la diferenciación entre lo que tiene que ver con las adicciones a sustancias y lo que le llamamos adicciones a procesos, en donde podemos meter una gran cantidad de conductas, ¿no? Que aparte, bueno, como se ha comentado aquí, yo sabía que el programa se iba a ir un poco hacia lo cibernético y estas cuestiones electrónicas, que, bueno, aunque ya es algo sensible en los consultorios, porque todo el tiempo nos topamos con este tipo de cosas, Sí. en especial las mamás que tratan de inhibir el uso de los hijos de este tipo de aparatos, todavía es algo novedoso en la psiquiatría. Sí. Y bueno, la psiquiatría es un gran transatlántico que no podemos mover de manera muy abrupta, tenemos que ir despacito. Y para decir Pero esto sí es lo una... reconocen, Claro, ¿no? Porque es lo que te iba a decir, o sea, pareciera que hablar así como de que, ay, las redes sociales y los aparatos y la electrónica, suena como que uno ya está viejito y que te molesta todo lo moderno, ¿no? Pero es que es real, o sea, hay una dependencia o Al grado que codependencia. en Japón, por ejemplo, que es una sociedad que tiene muchas peculiaridades, como la mayoría de los países que son islas, existe un grupo de chavos que se llaman hikikomoris y que son chavos que desaparecen de la vida, ¿no? Se quedan en su cuarto y bueno, están ahí en redes sociales y demás indefinidamente. Pierden contacto social, dejan de acudir a la escuela, se vuelven realmente ermitaños, ¿no? En este mundo virtual, muchos de ellos también terminan con actos suicidas, ¿no? O con pues un deterioro social que ya no es del todo recuperable y aparentemente se cuentan por cientos de miles, ¿no? No es un fenómeno pequeño, sino es una generación entera en Japón que padece de esto. Qué barbaridad. Y digo, lo vamos viendo cada vez más. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita ya seguimos platicando, pero vamos primero también con Oscar Virués. A propósito de las redes sociales y todo el desarrollo tecnológico, un anónimo nos dice, fui adicta al Candy Crush. Casi no escuché de eso yo. Descuidé a mis hijos, mi casa, mi persona y llegué a una depresión tan fuerte que tuve que acudir al psiquiatra. Actualmente estoy en tratamiento con antidepresivos. Afortunadamente, a los 2 meses de tratamiento psiquiátrico se me rompió mi celular y no he querido volver a comprarme otro. Me siento mucho mejor, más atenta a mis cosas, cambié mi adicción y ahora soy adicta a leer libros. Y a propósito de lo que tú decías de dejar el teléfono en la casa, yo propondría como ejercicio de verdad hacerlo cuando menos una vez cada mes. A ver qué se siente. Sí, y está bien, es liberador. Una pausa y regresamos, no se vaya. La adicción nunca debería ser tratada como un delito. Debe ser abordada como un problema de salud. Ralph Nader, activista y abogado estadounidense. Al trabajo, al dinero. Claro que sí, yo creo que ahorita ya en estos tiempos estamos pegados al celular, al WhatsApp, Facebook, y eso para mí es una adicción. Sería el trabajo, porque te desestresa de algunos problemas personales, familiares, de lo que en su momento te quita o te hace pensar en cosas malas, vamos a ponerlo así. Sí, adicto, pero al trabajo para tener recursos para poder trabajar, ¿eh? Toda adicción, pero que no sea de droga, pues es bueno, ¿no? Pues, ¿puedo decir esto? ¿Sexo? Me gusta mucho tener sexo, muy seguido. Comprar zapatos, tenis. ¿Por qué? Porque me gusta mucho. Siento que cada tenis que tengo es con una historia diferente. Y pues tengo bastantes. No, pero tengo como que cierta obsesión con que todo esté súper ordenado y por colores. Por ejemplo, al celular. El celular me he vuelto muy, se va a escuchar, farmacodependiente, porque a todos lados lo cargo de una manera muy, muy difícil, porque pues estoy en el chat y allá está mi familia, cuando estoy con ellos estamos comiendo, entonces pues es algo que es como el que toma alcohol, ¿no? Que lo va dejando poco a poquito, y cuando ya no puede más es cuando otra vez vuelve, ¿no? Solamente así es. Pues ahí está, hasta los tenis se puede ser adicto, ¿no? Claro, pero a mí me gustaría ahondar en este tema de la diferencia entre un hábito y una adicción, porque me parece importante que diferenciemos que hay hábitos que nos ahorran tiempo en la vida y que nos ayudan a funcionar y tenemos costumbres. Los humanos somos seres de costumbres y vamos
encontrando como... ¿Son como fórmulas? Formas en las que vamos yendo al mundo y que nos facilitan poder comportarnos, como los ejemplo, hábitos de bañarnos, el orden en la ropa, la manera en la que estudio, los hábitos de estudio, los hábitos en el ejercicio. Es decir, hay muchísimas cosas que nos facilitan la vida y que esos hábitos, como decía efectivamente Gaby, se pueden convertir en un problema. ¿Cómo lo puedo diferenciar o saber? De entrada, los hábitos surgen de fondo algo que se llama necesidades. Tenemos necesidades auténticas y que esas forman parte de lo que se puede convertir en algo patológico, porque hay muchas necesidades falsas. Y ahí es en donde podemos encontrar, como en el gran rubro del que hablaremos en el programa, de este tema de las adicciones. Lo cierto es que ¿cómo identifico una necesidad auténtica de una falsa? Porque un hábito me ayuda y me ahorra tiempo. Si necesito orden, pero no necesito que el orden me quite la posibilidad o la libertad de salir a la vida o de ir a una reunión y que porque no acomodé mis libros, ya no voy a ir a la boda de mi hijo. Y entonces esa ya no es una necesidad auténtica, es una necesidad en donde ya empieza a haber síntomas de patología, en donde podemos empezar a nombrar algunos de los comportamientos que sí habría que diferenciarlos de los comportamientos que nos ahorran la vida, ¿no? Las cosas que sí necesito y que evidentemente son necesidades auténticas. Yo necesito mantenerme conectado. No quisiera hacer una satanización a las redes sociales, pero lo cierto es que sí hay una gran evidencia que las redes sociales, cuando surgieron hace 15, 17 años, generaron una evidencia que necesitamos conectarnos con otros, que está padre mirar a los otros o tener conexiones con personas que no había visto hace mucho tiempo, que tal vez nunca volvería a ver, y que las redes sociales hacen una evidencia que nos gusta saber, que nos gusta conectarnos. Pero yo no necesito saber todo de todos ni publicar todo lo que me pasa. Eso no es una necesidad auténtica. Pero se va volviendo, se va volviendo una especie, para muchas personas, una especie de necesidad en donde publican una serie de, una serie de cosas que dices, bueno, o sea, qué curioso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar esta necesidad de que el otro sepa de ti? Pero justo ahí sería la diferencia. ¿Realmente es una necesidad o tú vas generando y creando esa necesidad? Por ejemplo, hablemos de hábitos alimenticios, que en este momento sería como más sencillo. Sí, porque además déjame nada más acotar que no quiero que piensen que este programa es para satanizar las redes sociales y que nada más estamos hablando de redes sociales. No, lo que pasa es que es como que lo primero que surge, porque es como lo más evidente que ahorita todos entendemos o tenemos un poquito esta avidez por estar en las redes, ¿no? Así es. Ya, perdón. Por eso déjame llevarlo tantito a la comida. A hábitos alimenticios. A otro lugar. En hábitos alimenticios tú le enseñas desde bebé a un niño cómo comer, qué es más alimenticio, qué es más nutricio, etc. Y el niño aprende por hábito si toma Coca-Cola o no. Aprende por hábito si come frituras o no. Aprende por hábito si mejor come ensaladas o frutas. Y lo va incorporando en un patrón de aprendizaje. Y ese patrón de aprendizaje que lo aprende en la casa, lo amplía. Después va a probar frituras y Coca-Cola y lo que quieras, pero no va a ser la base de su alimentación. Con el tiempo y con los años, y con muchas variables que se incorporan, ansiedad, problemas no resueltos, una mala imagen de sí mismo, etcétera, esos hábitos alimenticios pueden irse transformando. Y en lugar de esos hábitos sanos que tuvo, de ese patrón sano de alimentos que tuvo, empieza a ser comida desbalanceada, empieza a comer a la hora que sea, empieza a comer de todo y sin orden, digamos, empieza a ganar kilos y empieza a convertirse en adicto a la comida. Para nosotros tiene un fundamento emocional, pero al final en el patrón de la persona, en el patrón alimenticio de la persona, lo que está haciendo es que está comiendo en demasía, no hace ejercicio, empieza a ser sedentario, etcétera, etcétera, empieza a engordar de una manera impresionante. Y entonces la comida empieza a convertirse en una adicción. Ya no está comiendo por saborear, ya no está comiendo para saber cuál es la diferencia o a qué sabe, sino está comiendo por ansiedad, está comiendo por angustia, o está comiendo por depresión, o está comiendo por lo que tú quieras. Y entonces ese hábito que originalmente fue un hábito alimenticio, inclusive nutritivo, termina convirtiéndose en una adicción, en un problema. Que a veces la persona puede darse cuenta y a veces no. Hace un rato decía, Gadi nos comentaba de estos chicos en Japón, en donde pueden pasar
meses metidos sin ni siquiera ir al súper porque lo piden por internet y demás. Todo, o sea, sí. ni siquiera tienen que salir a nada. Pero no se dan cuenta. O sea, no hay un reconocimiento de yo ya me aislé, yo estoy fuera, ya estoy descontextuado. No se reconoce. Cuando se reconoce se pide ayuda. En cualquier adicción, cuando ya se convirtió en un patrón nocivo de conducta, ahí es cuando ya hablamos de adicción. Sí. Y en ese momento es cuando, si tú te das cuenta, puedes pedir ayuda, pero si no, alguien te lo empieza a decir. El lío es si tú le quieres hacer caso o no, Sí. y entonces si lo niegas. Y ahí vamos al patrón que cualquiera de nosotros conoce desde la adicción. Hay negación, hay falta de aceptación, yo no tengo ese problema, ellos lo están viendo así. No es cierto, es tu problema. Pero no lo ves, y entonces no lo aceptas. Lo mismo con los celulares, por eso lo que decía Oscar hace un ratito. Y yo diría no una vez al mes, hazlo una vez, que se te ocurra, que se te ocurra, y vas a ver cómo inmediatamente todo el mundo va a decir, mi celular, se me olvidó mi celular, y tengo que hablarle a no sé quién, y me va a hablar no sé quién, y no sé qué. Si de ahí vas a, quiero saber qué está pasando con el otro, quiero saber en qué va la situación, ya no es una necesidad tuya. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Ya es claro. una necesidad que generaste, ya es una necesidad que creaste, y esa es la que es necesidad falsa. Oye, y además, qué curioso que siempre somos adictos a las cosas que pues más daño nos hacen, evidentemente. O sea, yo no conozco a nadie, no sé si usted, que sea adicto al brócoli, ¿no? Que digas, fíjate, tengo una adicción tremenda al brócoli. Más bien conozco mucha gente que le tiene aversión al brócoli. Exactamente. Y que justamente, bueno, a mí me gusta como este tema que podemos mirar. Sí nos dan gratificación, como decíamos, tenemos una gran necesidad de sentir satisfacción y gratificación. Y lamentablemente la inmediatez y los sobreestímulos que tenemos hace que haya comportamientos que son necesarios para la vida. Porque estamos hablando de comer, de trabajar, de tener conductas lúdicas como jugar, que es parte de la vida, o la sexualidad, que es parte de los comportamientos humanos. La inmediatez con los smartphones, que no lo pondría solo en las redes sociales, sino que tenemos un ordenador en la mano, tenemos ahora una computadora en la mano, genera todos estos patrones de encontrar necesidades falsas y confundirlas con las auténticas. Auténticamente yo necesito conectarme con otros, auténticamente necesito para mi trabajo organizar con todas las avances tecnológicos, con el WhatsApp, con el Facebook. Podemos usar a favor de nuestras necesidades para mi trabajo. Pero ahí es esto lo que se convierte en un grave problema complejo de explicar. Porque ahí es a donde toda esta inmediatez, toda esta sobreinformación hace que no me mueva y que no haya un movimiento, que no haya cuerpo. Que entonces yo dependa de más de un objeto. Y entonces empiezo a tener relaciones objetales, no relaciones auténticas, que puedo mirarte, que puedo tocarte, que puedo vincularme desde otros lugares. Y no tener conciencia de que me estoy aislando con algo que parece ser que me conecta más con los otros. Como las personas que tienen, digamos, relaciones virtuales, ¿no? Que Exacto. constantemente, que además hicimos un programa una vez aquí donde hablábamos si es infidelidad o no, cuando un compañero o compañera de vida están todo el tiempo en redes sociales platicando o inclusive ligando, ¿no? Seduciendo a otras personas en las redes sociales. Entonces se va volviendo una conducta adictiva y como dices tú, son, ¿cómo dijiste? ¿Objetales? ¿Cómo? Conductas objetales. Objetales, o sea, tienes tus relaciones nada más con el objeto, ¿no? Ibas a decir algo, Liv. Bueno, a ver, yo por mucho sí creo que estamos viviendo la mejor época de la humanidad hasta el día de hoy, por mucho. Creo que la tecnología y las redes sociales son fantásticas, pero la verdad es que, aunque sí tengo la especialidad en adicto, farmacología, y he visto muchas adicciones, ya no me gusta hablar tanto de adicción como de solución al dolor que me causa la adicción. Es como no hablar de la calentura, sino de qué me está causando la calentura realmente. Y yo creo que en las hordas primitivas, antes en las comunas, no existía este gran vacío existencial, esta sensación de soledad. Había más contacto con la naturaleza, había una necesidad de tengo que salir al campo y a ordeñar la vaca porque si no, no podemos. Hoy en día, entre esta situación de prisa acelerada que todos tenemos y demás, lo que yo he visto muchísimo es que este gran vacío existencial, este gran dolor existencial, es lo que me lleva a la adicción. Para mí la adicción, como hoy en día lo veo, es una
es cualquier conducta que aminora mi vacío, mi dolor, mi soledad, etcétera, ¿no? Y que también, más allá de las redes sociales que tienen su lado súper negativo y que es como en cualquier adicción, pérdida de control, ansiedad ante no tener el celular. Primero me pongo el celular en la bolsa que la ropa interior, casi, etcétera. También veo niños que mis nietos aprendieron a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar. A partir de eso, ya saben programar, están chiquititos, ¿no? O sea, tiene su lado negativo y como todo tiene su lado positivo. Claro. Pero también veo hoy en día una adicción fuertísima al poder. O sea, yo lo que más veo es adicción sexual, adicción emocional, que también es ahí, ¿de veras existe o no existe? Sí, cuando yo ya no puedo encontrar otra forma de gratificarme más que con eso. Y la adicción al poder, por el tipo de pacientes que yo veo hoy, está cañón. O sea... ¿Al poder cómo? O sea... Al poder, ¿para qué necesitas miles y miles y miles de millones de pesos y dejar carente a la gente a tu alrededor de lo más básico? ¿De veras vas a usar esos millones y millones de pesos? ¿En qué los vas a usar? No, es nada más la sensación de tener poder y esto viene de una muy, muy baja autoestima. Viene de una carencia muy básica desde muy temprano en la niñez, de no ser aceptado como yo hubiera querido, de no ser visto por el que realmente soy, de reglas absurdas hacia lo que yo quiero ser y lo que se supone que debo de ser, desde esta parte de a lo mejor sentir rechazo, abuso, todo tipo de abuso sexual, que hay muchísimo, pero abuso también emocional, abuso psicológico, abusos de mil formas. Entonces es, pues ahora que yo sea el poderoso, me vengo. A ver ahora quién se va a poner contra mí, ¿no? Sí. Y también es terrible. Y como no hubo infancia perfecta para nadie, pues para porque nadie. no creo que haya un solo ser humano en el planeta que pueda decir que su vida transcurrió de una manera ideal y perfecta. Viro es alza la mano. Como si yo sí. Yo sí. ¿Tú sí? No, el que diga que sí, miente, ¿verdad? Quería retomar algunas cuestiones que aparecían en la cápsula previa, que son muy importantes, una vez más tratando de limitar esta situación de los hábitos y de las adicciones. Alguna de las compañeras de las entrevistadas que salían en esta cápsula decía que era adicta a tener todo muy ordenado y acomodado por colores. Quiero hacerles ver que esto pertenece a otro mundo, es otro tipo de patología por completo y es el mundo de las obsesiones y las compulsiones. Entonces, regresando al ejemplo de los billetes en la cartera. Si yo tengo este hábito de acomodar los billetes parejitos y un día tengo prisa y los meto en mi bolsillo y no pasa nada, pues no es más que un hábito. Nos ayuda, como dice Víctor, a programar y a predecir un poco lo que va a suceder en el futuro. Si yo acomodo mal los billetes y todo el día estoy pensando de que si no acomodo bien los billetes se me van a perder o algo malo le va a pasar a la familia o alguna idea que normalmente el sujeto se da cuenta que es una idea absurda, le llamamos a esto una obsesión-compulsión, que nos va a llevar a repetir de manera compulsiva una conducta, pero que no pertenece al mismo grupo de patología. Por otro lado, imagínenselo como en una teoría de conjuntos que se intersectan, tenemos otra frontera importante, que es la impulsividad. Para la psiquiatría tenemos, por ejemplo, la piromanía, ¿no? Que es el impulso de prenderle fuego, quizás para dañar a la propiedad de otra persona. Tenemos otro impulso que le llamamos tricotilomanía, que es el arrancarse pelito por pelito. Tenemos el impulso de robar, que es la cleptomanía, y el impulso del juego, ¿no? El juego patológico se ve como un problema del control de impulsos, en donde nosotros incurrimos en una conducta a sabiendas que no deberíamos estarla haciendo. El que miente, ¿no? Sí, yo quería hablarte de esta última frontera que tiene que ver con constructos más en lo psicológico. Por ejemplo, retomaría yo todo el trabajo de Anna Freud, ¿no? Cuando escribe Los mecanismos de defensa. Y cuando estamos hablando de la adicción al trabajo, por ejemplo, es un mecanismo de sublimación. Todos los conflictos que tengo yo y las cuestiones que me cuestan trabajo, si estoy viendo clientes y en la computadora y movido, no pienso en ello. Y como esta es una conducta que es condonada por la sociedad, enaltecemos a la gente que trabaja mucho, pues es muy fácil salirme con la mía. ¿No? Pero en ese sentido, sí es una persona que está defendiéndose psicológicamente de algo que percibe como negativo, ya sea desde su interior o desde el exterior. Ok, pues muy interesante porque hay una enorme frontera entre hábito, adicción,
compulsión, conductas impulsivas. Manerismos. ¿Eso qué es? Son también conductas que tenemos, posturas corporales. Claro, que nos ayudan. ¿Los tics, por ejemplo, o no? Los tics pertenecen también a un campo. Sí, así Oye, es. qué complicado, ¿no? Bueno, pero bueno, vamos a estar hablando de todo eso y a ver si logramos identificar por ahí en dónde estamos. Pero lo que sí es cierto es que todas estas cosas o estas conductas vienen de la necesidad de sentirse gratificado para poder llenar esta insatisfacción que de alguna manera todos en mayor o menor grado tenemos en la vida. El huequito, el hoyito existencial ese. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Confucio, pensador chino. También el cerebro hace conductas adictivas y estas conductas adictivas son porque el cerebro tiene la capacidad de generar el neurotransmisor que permite estas conductas, que es la dopamina. El cerebro es una máquina de comparación. Quiere volver a repetir lo que le es satisfactorio. Quiere volver a sentir los procesos emotivos que desde las primeras etapas en la vida se van generando. Pero también y al mismo tiempo el proceso va sensibilizando la sensación. De tal manera que entonces va pidiendo o una mayor frecuencia o que el impulso o que el generador sea con mayor énfasis. Hoy reconocemos, por ejemplo, que los 3 alimentos de mayor adicción son el helado, el chocolate y las papas fritas. En ese orden. ¿Y por qué? Todos son carbohidratos que generan liberación de dopamina, activan estas mismas redes neuronales y nos damos cuenta que estos procesos pueden hacernos adictos. Hay que reconocer que aparecen 2 elementos básicos en estos procesos. Uno, que es la tolerancia, y la otra es la dependencia. Entonces la tolerancia es que el mismo estímulo va perdiendo, digamos, el factor generador, y la dependencia. Necesitamos generar ese proceso para eventualmente sentirnos mejor porque algo nos falta. Finalmente, sí nos damos cuenta que estas redes neuronales poco a poco a lo largo de la vida van disminuyendo la liberación de dopamina. Esto quiere decir que también hay un factor ontogenético, es decir, evolutivo de los procesos de adicción. Por ejemplo, entre los 15 a los 25 años promedio es las etapas en donde más liberación de dopamina tiene el cerebro y por lo tanto son los, digamos, momentos en la vida de un individuo que es más propenso a lograr adicciones, a repetir cosas que le han funcionado, y después de esto, en promedio después de los 35 años, es muy complicado, por no decir que casi imposible, generar ciertas adicciones a otras cosas, a cosas nuevas. Pues desde luego muy interesante todo lo que acabamos de escuchar y más adelante se puede profundizar, pero antes les leo muchas llamadas de ya confesados las adictas y adictos del programa de Diálogos en Confianza. Francisco Valencia Díaz nos dice: la adicción más difundida en México y de la que menos se habla es la flojera, la cual nunca se aborda abiertamente en público y que inclusive es de suma importancia este aspecto, por lo que debe de señalarse, puesto que causan muchos problemas sociales, entre ellos la apatía y la solución de la problemática, tanto social como individual. Nos dice también Guadalupe Riestra, y comparto la siguiente frase: la velocidad, bueno, es una pregunta o así cuando menos están los signos de interrogación. La velocidad es el imperativo categórico del siglo XXI y es una frase del sociólogo francés contemporáneo Paul Virilio. Francisco García nos dice: hay adicciones muy sutiles como a las telenovelas o algún programa. ¿Cómo operan en el inconsciente la manipulación sublimal en el caso de las novelas, series o noticiarios? Un anónimo nos pregunta: soy una mujer ninfómana, ¿qué podrían opinar los especialistas? Y además yo aprovecharía aquí también para decir el término de ninfómano, si es un mito en realidad o no, o es incluso hasta un juicio para pues hacer a un lado a las personas, señalarlas, y en fin, es muy violento lo que hay detrás de todo esto. Nos dice Macarena: el hábito está ligado a las costumbres. Adicción es hábito de conductas de consumo. Soy adicta al café y no puedo vivir sin él. Yo tampoco. Nos dice Machado Oltegua: los mexicanos tenemos en general el hábito de dejar todas las cosas para el último minuto. Recuerdo una campaña en los años 70 o a principios de los 80 que decía:
nada de que ahí se va, nada de que ahí se fue, vámonos respetando, todo hay que hacerlo bien. Por otro lado, nos dice... Ay, voy a leer de esto otro. Angie Martínez, bueno, sí, la verdad es que el programa es un gran tema el que están tratando el día de hoy, yo los felicito. Mi esposo es adicto al trabajo y le resulta muy difícil descansar, nos dice Sagrario A. También Sami nos decía, bueno, a mí hay un hábito o adicción que me gustaría tener y es adicción al ejercicio, esta vigorexia, que normalmente también, así como al trabajo, está socialmente muy aceptada, aplaudida, incluso es como, ay, qué bien, no se ve como pero jamás. Y que causa estragos también bien fuertes, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que en eso van más o menos versando todas las opiniones de las demás personas. O sea, que quieren saber. ¿Tú a qué eres adicto, Oscar Virués? Yo tengo que confesar, bueno, conductualmente creo que soy adicto a ver películas. O sea, el cine me gusta mucho. Y, o sea, me ha provocado y debo decirlo, desde chavo, graves problemas. ¿En qué sentido? Si yo terminaba de hacer mis trabajos y tareas aproximadamente a las 12 de la noche y había una película muy buena que además iba a ser difícil encontrarla otro día, la tenía que ver, así tuviera clase a las 7 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana durmiendo un par de horas. Por eso digo, pues ya no era positivo. Evidentemente todo el mundo diría, ¿qué tiene de malo ver cine? Pues sí, pero a esa hora ya no está tan padre. Se excedía. Pero déjame... ¿Le puedo hacer una pregunta, Oscar? Sí. Pero llegabas a clase a las 7 de la mañana. Sí. Y no faltabas a la escuela. Pero dormido. Llegabas dormido y llegabas todo desvelado. Sí. Aún así, esta parte, y yo creo que el ejemplo este y el de café, bueno, no sé si pueda... Sí, a ver. Nos sirve perfecto. Si Oscar, en lugar de levantarse y irse a la escuela y llegar todo desvelado y sabiendo que tenía que ir a la escuela a las 7, se siguiera viendo solamente películas, ahí es donde sí ya hablaríamos de adicción. Ahí de lo que estamos hablando es de un mal hábito. Exacto. Pero todavía no llega a la adicción. Lo mismo en el caso del café. La mayoría de nosotros en la mañana al levantarnos, si no nos tomamos una taza de café, decimos que no nos gira la ardilla. O sea, no nos empieza a funcionar la neurona. Pero eso quiere decir que es una taza en la mañana. Si yo después de esa taza necesito otra taza y otra taza y otra taza y otra taza y puedo acumular 4, 5, 6 o 10 tazas de café al día, ahí estamos hablando ya no de un hábito. Ahí ya de lo que estamos hablando es de una dependencia. Porque entonces ya necesito específicamente la cafeína para sentir esa estimulación. Cuando los patrones alteran nuestra vida cotidiana, es donde es problema. En las redes sociales sucede lo mismo, con los celulares, etcétera, sucede lo mismo. Si yo todo el tiempo estoy pegado, entro al baño y entro con el teléfono. Me voy a bañar y pongo el teléfono ahí cerca de la regadera para, si alguien me llama o para ver qué está pasando. Si llego y me siento a desayunar, pero tengo aquí el teléfono, o la pantalla, o como se llame el aparato. Si voy manejando y lo pego rápidamente. O si voy en transporte público y no hago otra cosa más que ir así. Si llego a una comida, ya sea con mi familia o con los amigos, y todos en lugar de estar platicando lo que estamos platicando uno al otro, frente a frente, pero con el telefonito, o sea, nos estamos mensajeando en lugar de estar hablando, ahí es donde ya estamos hablando de que esas ya son conductas patológicas. Claro. Ahí es donde ya estamos hablando de adicciones. Ahí es donde ya estamos hablando de una alteración en la relación normal. Yo quiero aprovechar el tema del café porque yo soy capuchinómana. Me confieso capuchinómana, pero más chiquita yo necesitaba mi cocoa con chocolate, mi leche caliente con cocoa, ¿sí? Y lo he estudiado mucho. Ahí es donde vuelvo a lo que dije hace rato. Más allá de la adicción, es que me está provocando eso. Y lo he tratado con hipnosis y con 1000 cosas. Me voy a Tailandia 5 meses del año y estoy metida en el Tao y lo que tú quieras. Pero sí he llegado a tu capuchino. Pero he llegado a conclusiones muy intensas. O sea, a ver, autorrevelación, ¿no? Porque si no, pues de nada sirve. Yo siempre sentí que la cigüeña se le acabó la gasolina y me tiró en un planeta equivocado. Desde que nací, porque yo sentía y pensaba muy diferente al entorno en el que nací. Yo decía algo y me decían, así no se dice,
Yo decía, ah, caray. Y luego me decían, es que así no se piensa. Y yo decía, entonces, ¿cómo pienso? Es que así no se siente. Y entonces, ¿cómo debo de sentir? Luego, situaciones, ¿no? Fui tumor con patas. Mis papás vivían en Jalapa, Veracruz, mis hermanas tenían ya casi 13 y 15 años. Le dijeron que tenía un tumor, se vinieron a la Ciudad de México a vivir porque querían que mis hermanas fueran a otra escuela y el tumor era yo y bla, bla. Mi mamá murió muy temprano. Mis hermanas se casaron cuando yo tenía 6 y 6 y medio, yo qué sé. Tenía yo un vecinito que era como mi amiguito, mi maridito y todo. Pero obviamente había una soledad muy profunda. Había una sensación de sentirme muy diferente y muy poco entendida. Yo me doy cuenta que si yo tengo que hacer algo que me disgusta, tengo que tener mi capuchino en la mano. Si yo tengo que enfrentarme a una responsabilidad, necesito el capuchino en la mano. Si yo yo me duermo a las 3 de la mañana diario y hacia la universidad llegaba yo a las 7 de la mañana a diseccionar cadáveres. O sea, Sin embargo, necesitaba yo mi leche caliente con chocolate o mi leche caliente con café. Es lechita caliente, mamá cerca, que se murió muy temprano en mi vida, y estimulante, ¿no? O sea, jamás le he entrado a otro tipo de drogas más fuertes porque ni las necesito. O sea, me sobrecompenso con 1000 cosas, pero ahí está. Obviamente sí tengo 1000 adicciones. ¿Por qué llamo que sí son adicciones, como diferenciando todo lo demás? Porque me sirven, obviamente, para mitigar el dolor, la ansiedad, la angustia que viene de asfixia, todo lo demás. Y en muchas ocasiones, de veras, puedo dejar, si se me atraviesa un café de esos que yo antes decía que horror y ahora me he hecho adicta también a él, digo, no, espérame, aunque llegue yo tarde, necesito pasar por mi café. Claro. Pero ahora tú lo entiendes, tú lo tienes muy elaborado y no es algo que entorpezca tu vida, porque puedes llegar a trabajar con tu capuchino, aquí podrías estar con tu capuchino. Claro, porque es aceptado y porque todo lo demás. Sin embargo, sí me doy cuenta que hay una dependencia muy fuerte para poder ejecutar muchas de las situaciones que me disgusta. Claro, cuando estoy en lo agradable y viendo a la gente que quiero, no pienso en el café. Pero para enfrentarme a situaciones, necesito mi capuchino en la mano. Pero yo lo que quisiera matizar, por ejemplo, es que es un proceso. Yo quisiera regresar a este tema de palabra de proceso. Espérate, entonces, si vas a regresar, espérame un segundo, porque nada más tú ibas a decir algo de que ahí estaba la diferencia. Es que, ¿cuál? Para mí la diferencia entre adicción y dependencia sería, en el caso de Libe. Ella lo que nos está diciendo es, yo tengo dependencia a mi leche con chocolate o café. Con cocoa o pero con cafecito. por el significado que tiene para mí. O sea, para ella tiene muy claro qué significado tiene la leche con cocoa para ella. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo y que a cada ratito tenga que estar tomando su leche con cocoa. Que esa es la gran diferencia. Alguien que tiene adicción al como alguien que dejaba su testimonio en la red, ni siquiera descansa porque tiene que estar trabajando inclusive los fines de semana. Y seguramente se va a dormir pensando en qué cosa dejó pendiente de lo que está trabajando en ese momento y despierta justamente conectado en la misma situación. O sea, le está obstaculizando la vida. Si hablamos de comida, si hablamos de sexo, si hablamos de lo que quieras, hablando de adicción, es como permanentemente, y no es un pensamiento obsesivo compulsivo, que bien Gadi nos lo diferenciaba hace un rato, es una necesidad. Y es una necesidad que está conectada con el cerebro, como bien lo vimos. Algo que a mí me genera placer toca una parte de nuestro cerebro que es el circuito recompensa, que es esta dopamina de la que se hablaba. Pero llega un momento en el que ya la dopamina, que la misma actitud ya no me genera la misma cantidad de dopamina. Cada vez necesitamos Necesito hacer más, y más, y más, y más. Por eso el ejercicio, quien hace muchísimo ejercicio es porque está generando dopamina como loco. Pero llega un momento en el que no se quiere bajar del aparato porque quiere seguir sintiendo dopamina, sin darse cuenta de que después de una hora y media de ejercicio, ya no vas a sentir ese golpe de dopamina. Y por ejemplo, en una adicción, el ejercicio puede ayudarte a generar esa dopamina, digamos, positiva y dejar la dopamina de aquel otro hábito. Quienes trabajamos con adictos a sustancias psicoactivas, una de las cosas que hacemos es ejercicio. Haz ejercicio. Primero, ayuda a metabolizar. Segundo,
hace que generes dopamina en el cerebro y entonces haces un sustituto real de un sustituto falso. Sí, oye, ahorita voy contigo. Sí. Ay, perdón, Víctor, porque llevan 2 veces que te interrumpa, pero es que tengo aquí rapidísimo un testimonio y regresamos contigo. Tenemos ahí a nuestro testimonio anónimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y su adicción a la comida, ¿verdad? La comida. ¿Cómo fue esa adicción? Bueno, yo me vine dando cuenta de eso hasta que llegué al grupo en el que estoy militando. Para mí antes nada más era tener buen gusto, así lo interpretaba, porque esto me gusta mucho y por eso lo como mucho. ¿Qué era? ¿Qué era lo que comía? Pues yo era así como muy adicto a las cosas dulces. Siempre me han gustado y me van a seguir gustando. Únicamente que ahora pues ya he aprendido a controlarlo. Sí. Esto era básicamente. Ajá. ¿Y ya lo aprendió a controlar? ¿Perdón? ¿Ya lo controla? Ya, gracias al grupo y a la terapia que ahí se trabaja. Ajá. ¿Y le causa algún tipo de ansiedad? ¿Siente que lo necesita? ¿Es un esfuerzo muy grande? Sí, pero cada vez es menos y además nos proporcionan herramientas de varios tipos, ¿verdad?, para poder calmar esta ansiedad. Entonces ya se siente mejor hoy. Sí. Qué bueno. Claro que sí. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias por compartirlo también con nosotros. Víctor. Ahora sí, bueno, después de las 2 interrupciones. Es que me apasiona el tema. Fíjate, a mí me Soy adicta a la interrupción. Soy adicta a la interrupción. Fíjate que hay 2 cosas que quería decir. Retomar como el tema del proceso y el significado que le va dando las personas a las cosas que hacemos. Esto que nos contabas, ¿no? ¿Cómo le fuiste depositando un significado al tener este objeto y este efecto a través de tomar la leche y el capuchino? Y es decir, este proceso, en donde yo le empiezo a dar significados a los comportamientos y a las acciones, tienen respuestas orgánicas, que ya no las explicaron muy bien, pero también respuestas sociales. Ajá. Yo empiezo a significarme en el mundo como alguien, ojalá fuera adicto al deporte. Todas las adicciones en su etapa de dependencia generan soledad, destrucción, aislamiento y abandono de sí mismo, o sea, una experiencia destructiva, aunque sea deporte, aunque sea trabajo. Hay comportamientos que llegan a su etapa de dependencia que por más socialmente aceptado que se vea, como el ejercicio y como ya lo dije, terminan en el mismo lugar, con destrucción y con una falta de capacidad de mirar pues mis vínculos con otros. Hay muchas personas que me dicen, es que la adicción al trabajo, ¿qué de mal tiene? Si le doy lo mejor a mis hijos, habría que preguntarle a los hijos, que han tenido una ausencia de su padre o de su figura, de su madre, por esta forma y este comportamiento ya no en etapa necesariamente buena o sana, que es lo que todos necesitamos trabajar. O sea, todo puede ser sano en un principio hasta que de repente se va convirtiendo. Como este proceso en donde voy dejando de mirar los significados que le voy dando a estos comportamientos. Y ahí es a donde se da el problema, porque cuando yo empiezo a perder de vista que estas necesidades que empezaron siendo auténticas se convierten en patológicas. Ok, ahorita hablamos de eso, una pausa rapidísima. Tal vez, si prohibieran la literatura, al igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. Alejandro Jodorowsky, escritor y director de cine franco-chileno. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tendremos un temazo y además que es bien importante hacer conciencia acerca de lo que está ocurriendo. Y es que el tema es 36ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Fíjense nada más ustedes, en México la primera Feria del Libro se realizó en 1924 y desde entonces y hasta la fecha estos eventos han crecido tanto que hay más de 100 eventos, más de 100 ferias del libro al año y cada vez surgen más. La FIL de Guadalajara, por ejemplo, es considerada la feria del libro más grande de Latinoamérica. Pero ahora toca el turno al Instituto Politécnico Nacional porque desde el 25 de agosto y hasta el 3 de septiembre se lleva a cabo la 36ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Y en ella podremos disfrutar de presentaciones de libros, conferencias, conciertos musicales, talleres de teatro, cuento y poesía, en fin. Más de 8,000 metros cuadrados donde 600 editoriales, 500,000 ejemplares y la
participación de instituciones como la UNAM, el Colegio Nacional, la Secretaría de Cultura, entre otras, y además Japón como país invitado participan en esta gran feria. ¿Pero por qué es importante? Pues porque desde luego el gran hábito de la lectura tiene muchísimos beneficios, no solamente en lo individual, sino yo diría que hacia la humanidad. Y es algo que evidentemente se ha ido perdiendo con el tiempo. Y aquí la tecnología también podría entrar, porque hay un debate entre qué es mejor, los libros cibernéticos o los libros físicos, que además lugares tan exitosos de ventas mundiales como Amazon, por ejemplo, ahora ya tienen librerías no virtuales, sino tiendas, porque la gente regresa nuevamente a leer físicamente los libros, que además a mí, por ejemplo, el aroma que despiden me fascina y me evoca muchas cosas. Claro. Subrayar, hacerles una cita, no sé, creo que encierra muchos tesoros importantísimos, pero bueno, es un gran tema, así que no se lo pueden perder, o los esperamos, más bien dicho, allí en la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, en punto de las 9 de la mañana. Resumen de la primera parte. Como cualquier adicción, o sea, yo veo mucho más adicciones a conductas que adicciones a sustancias. Cualquier situación adictiva tiene dos características muy importantes, que es la tolerancia, o sea, cada vez necesitar más de lo mismo para obtener el mismo efecto, y el síndrome de supresión, ¿sí? O sea, la ansiedad, el malestar, el pensamiento repetitivo alrededor de la situación. Yo incurro en una conducta o me administro una sustancia que me genera cierto placer y esto hace que yo lo vuelva a repetir. Y esto es algo que nosotros heredamos desde que nacemos. Los bebitos de recién nacidos básicamente diferencian al mundo en dos grandes capítulos. Lo que se siente bonito y lo que se siente feo. Porque hay muchos hábitos que pueden ser bien adaptativos. Esto significa costumbres, cosas que yo hago porque me facilitan la vida. Y en algún momento esos mismos hábitos también pueden convertirse en una conducta perjudicial. Nosotros podemos entender de todas estas conductas y todas estas actividades humanas que tenemos, cómo hay algunas que pueden volverse no controlables. Me parece importante que diferenciemos que hay hábitos que nos ahorran tiempo en la vida y que nos ayudan a funcionar y tenemos costumbres. Los humanos somos seres de costumbres, formas en las que vamos yendo al mundo y que nos facilitan poder comportarnos, como los hábitos de bañarnos, el orden en la ropa. Los hábitos surgen de fondo algo que se llama necesidades. Tenemos necesidades auténticas y que esas forman parte de lo que se puede convertir en algo patológico. En hábitos alimenticios tú le enseñas desde bebé a un niño cómo comer, qué es más alimenticio, qué es más nutricio, etc. Ese hábito que originalmente fue un hábito alimenticio, inclusive nutritivo, termina convirtiéndose en una adicción, en un problema. O sea, no hay un reconocimiento de yo ya me aislé, yo estoy fuera, ya estoy descontextuado, no se reconoce. Cuando se reconoce se pide ayuda. En cualquier adicción, cuando ya se convirtió en un patrón nocivo de conducta, ahí es cuando ya hablamos de adicción. Bueno, al principio pensar en sexo para mí era como algo natural, pero después se convirtió en una necesidad y en una desesperación horrible. Bueno, mi adicción empezó como a los 20 años, sin saber que era una adicción, porque cuando escuchaba esa palabra, lo primero que venía a mi mente era drogas, alcohol, tabaco y no la palabra sexo como tal. La primer señal de alarma fue que tener sexo era lo único que ocupaba mi mente. Posteriormente pasé a tener 5 veces al día actividad sexual, ya fuera acompañada o en solitario. Y bueno, pasaba de tener sexo con amigos, con personas casuales, o sea, yo lo hacía con el primero que se me paraba enfrente. Lo empecé a perder todo porque la necesidad de tener sexo hizo que me separara de mi familia, de mis amigos, de mi entorno laboral y pues empezó a perjudicar todo mi entorno social. En un principio esa fue la necesidad, pero después mi desesperación llegó cuando ni la masturbación ni los encuentros sexuales satisfacían mi apetito sexual. Cuando toqué fondo, comprendí que algo tan natural como el tener sexo se había convertido en una adicción para mí. Busqué ayuda y bueno, ahorita mi tratamiento no ha sido nada sencillo, pero al igual que muchos adictos me uní a un grupo anónimo y bueno, ahora me siento comprendida, sin temor a ser juzgada. No ha sido nada fácil.
¿De qué depende que ciertas, a ver, es que no sé cómo formular esta pregunta. ¿De qué depende la adicción a la que nos acercamos? Es decir, ¿por qué esta chica se vuelve adicta al sexo? ¿Y por qué otra persona con los mismos sentimientos o las mismas, el mismo vacío existencial, uno opta por una cosa y otro por otra? ¿De qué depende todo eso? Qué bueno que regresamos un poco a la era de la sexualidad. Yo quiero volver a insistir que la sexualidad se cose aparte, ¿no? Tiene una forma distinta de abordarse también clínicamente. El término ninfomanía es uno que debe de tratar de evitarse, es políticamente incorrecto. Le llamamos deseo hipersexual en la mujer. Cuando se da en el hombre le llamábamos anteriormente satirismo y hoy su equivalente pues, es el deseo hipersexual en el varón. Y estas son conductas que lo primero que tenemos que revisar es que no haya un problema biológico de por medio, que no haya algún problema hormonal o algún problema de tipo neurológico, sobre todo en las mujeres, porque una cantidad importante de estos casos obedecen a un problema meramente médico, meramente biológico. Tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué alguien se vuelve adicto a una cosa y no a otra? Exacto. En primer lugar, yo quiero hablar de la proclividad innata que tenemos todos los seres humanos a desarrollar este tipo de situaciones. Por ejemplo, yo tengo la misión aquí de evitar hacer esta diferenciación entre alcohol, drogas y tabaco, porque el tabaco y el alcohol son las dos drogas más duras y que más gente mata del mundo. Entonces llegó el momento en que dejemos de hacer esta diferenciación. Pero cuando estamos hablando de cuestiones de drogas, de sexualidad, de drogas, perdón, de alcoholismo en especial, tenemos muy claro cómo hay una predisposición genética con la que nacemos. No importa lo que hagamos, si mi padre y mis abuelos y mis tíos tenían un problema de alcoholismo, estamos heredando biológicamente una tendencia, una fragilidad frente a este problema. Sí. Y después de esto, pues bueno, tiene que ver cómo se va formando el individuo, con qué recursos va creciendo, su educación, su núcleo familiar, la escuela a la que va, las porquerías que nos ponen en la televisión, fuera de Canal 11, que tiene muy buena programación, y tiene que ver también la exposición. Si nosotros, por ejemplo, buscamos en el Oriente Lejano adictos a la cocaína, pues casi no los vamos a encontrar porque no hay disponibilidad. Claro. Muy probablemente anteriormente que no había casinos en México y que el juego estaba mucho más regulado, o habríamos tenido una incidencia menor de jugadores patológicos. Entonces, depende de muchos factores. Cada persona que tiene un problema adictivo con una sustancia o con una conducta es un binomio irreplicable. Es como un matrimonio con un hombre y una mujer, o como cada quien se quiera acomodar, que son únicos y no se pueden repetir porque son estas dos variables. Claro. Quisiera aprovechar la palabra también para ponerle un par de puntitos más, algunas is que quedan por ahí volando. Hablamos mucho de cómo las conductas de las que hemos hablado, el consumo de sustancias o la comida o los medios electrónicos, representan esta búsqueda de algo que nos causa placer o gratificación en este ánimo hedonista. Pero hay un punto en el que el cerebro, y no estamos seguros neurofisiológicamente cuándo, en dónde y en quién sucede, en donde ya el individuo no incurre en la conducta tanto para buscar el aspecto positivo de la intoxicación o de la conducta, sino que incurre en ella para evitar los síntomas de abstinencia, ¿no? Sí. Porque la persona que empieza, por ejemplo, a tomar alcohol, al principio lo hace porque le gusta, porque cotorrea, porque es este lubricante social, se olvida un poco de los problemas, pero el que desarrolla la dependencia al alcohol, en algún momento seguirá tomando porque de no hacerlo se va a sentir muy mal. Claro. Y yo quiero retomar esto, ¿no? Para hacerle ver al público y a la gente que hay una diferencia y que tenemos que ser categóricos en cierta medida, porque probablemente aún fuera de algunos casos excepcionales, si agarramos a una persona que se dice muy adicta, por ejemplo, al Facebook, y le quitamos el teléfono, o se cae el sistema y no hay, probablemente vaya a estar de mal humor y vaya a estar un poco cascarrabias, ¿no? Y se ponga a caminar o esté comiendo de más. Pero yo les pido que observen lo que pasa con una persona que es adicta al alcohol, o a la heroína, o al ribotril. ¿Qué pasa si le quitamos esta sustancia? Bueno, su vida corre peligro, se puede morir por el simple hecho de que le estamos quitando estas sustancias. Entonces sí tiene una connotación distinta y no debemos de banalizarlo. A mí me gustaría mucho, perdón, retomar el tema de sexualidad, porque es de lo que más veo y de lo que más he tratado, ¿no? Internacionalmente y todo. Quiero primero decir lo que no es adicción a sexo, ¿no? Porque ahí hay mucha controversia. A veces los adictólogos no estaban de acuerdo, los sexólogos no estaban de acuerdo. No tiene que ver con el número de parejas sexuales que tiene.
no tiene que ver con tu orientación sexual. No tiene que ver con las modificaciones de diversidad sexual. Si te gusta si te gustan los pies, si te gusta el sadomasoquismo, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con el número de veces al día, a la semana o al año que tienes sexo. Tiene que ver exactamente con lo mismo que cualquier otra adicción. Número uno, todo el tiempo mi pensamiento está en cómo me estimulo sexualmente. Mi actuar es en cuanto a buscar lo que sexualmente me gratifica. ¿Y para qué? Una vez más, para calmar la ansiedad, la angustia, el enfrentamiento a lo que no me gusta enfrentarme de la vida. Y además empieza a haber también pérdida de control totalmente, como decía la chica o sea, puedo cada vez dejar de lado todo lo demás y vivo para todo lo que me estimula sexualmente y solamente me importa lo que sexualmente me estimula. Y además también hay negación, mentiras alrededor de ello. Hay mucho daño cuando hay una pareja, porque la pareja puede decir que hice yo, que no hice, porque está buscando a otros, etcétera. No tiene que ver con el otro ni con la otra. Y además también hay disfuncionalidad en todas las demás áreas de la vida, porque descuido todo lo demás, porque para lo único que puedo estar es, ya sea para buscar el masajito con final feliz, o la prostitución, o a ver al cuate que me ligo, o hay gente que, o sea, se ha llegado a lastimar porque se pasa toda la noche viendo películas pornográficas y autoestimulándose también. Entonces, sí es como toda una situación y no puede funcionar en ninguna otra área porque todo su pensamiento y toda su impulso y su compulsión están alrededor de satisfacer y llenar ese vacío, esa soledad a través de la sexualidad. Y hoy en día... ¿Y se llenan? ¿Esos vacíos se llenan? No, se vacían más. Ahí es donde empieza a ver esto, donde empieza siendo la solución al problema y se convierte en el problema mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el cuate ha sido homosexual toda su vida, pero se casó y tiene los hijitos, porque pues eso es lo que tocaba, pero entonces ahora ya no soporta la mentira porque sí lleva esta doble vida y cada vez más, y la misma culpa y la misma sensación de malestar lo llevan a estar buscando a lo mejor páginas y todo cada rato, o esta persona que no está casada, no nada, pero llega tarde al trabajo o deja de venir y dice, me enfermé, no sé qué, y para tapar la mentira viene otra mentira. Entonces, ¿qué hago? Tratar de calmar ese malestar repitiendo la conducta que me calma y que momentáneamente me soluciona un poquito y me hace sentir un poquito menos peor, pero que tan pronto pasa ese efecto, vuelvo a sentirme tan mal que lo único que pienso es en volver a calmar el malestar. Claro. Vamos a ver el siguiente sondeo que hicimos, que es por qué algunas personas caen precisamente en estas conductas adictivas. A ver. Puede ser la costumbre. Porque no tienen otras cosas que hacer. Quizás es algo que no puede controlar o tiene algún vacío que quiere llenar, es una forma de desahogarse. Creo que es una situación en donde alguien se refugia. Por alguna necesidad que tenga en su vida, ¿no? Así a lo mejor a veces como mujer repite patrones. Entonces a lo mejor a una relación destructiva, muchas mujeres son adictas a eso. Realmente son cosas que siento que no te das cuenta, es algo que como tal no es una adicción, sino es como un cierto vicio y no te das cuenta hasta que alguien te lo dice o tú solo te quedas como pensando y soy como que hago mucho esto y es cuando creo que te das cuenta. Pues yo creo que es como sublimar algo que tienes, o sea, como todos los problemas los das como en esa conducta, como que son tus muros de contención, digámoslo así, esa conducta. Pues porque al final de cuentas una adicción es un refugio de algo que quieres evitar, entonces entre más lo haces, más evitas lo que no quieres ver. Bueno, pues ahí está. Y lo que sí dice ahí, y a veces es muy cierto, es que mientras más tratas de evitar eso, más lo haces, ¿no? Como cuando dices, voy a estar a dieta, no voy a comer nada que me engorde, y entonces lo primero que quieres es el pastel de chocolate, el pan dulce, ¿no? Y es una cosa... En terapia decimos lo que se resiste, se persiste. ¿Ves? A lo que te resistes, sí, porque persiste, lo focalizas. ¿no? Porque hay este vacío y esta insatisfacción de la que estamos mirando, es decir, sí estamos compensando otras necesidades,
y ya no está siendo auténtico. Y sí hay que diferenciar lo orgánico, cuando es un tema orgánico de las adicciones a las drogas. Y las adicciones a proceso también tienen sus matices. Pero lo que sí tocan todas es insatisfacción y vacío. Sí. No va a haber satisfacción porque hay algo que no está llenando, que es, no puedes, los seres humanos, creo que ya estamos sobre el tiempo, pero los seres humanos tenemos necesidades básicas que no podemos suprimir. Lo que necesitamos lo necesitamos en grandes cantidades y constantemente, y no son esas que las adicciones nos llevan, que son formas Pero ¿cómo patológicas. llenas ese huecote? O sea, ¿cómo Claro. llenas esa sensación de aburrimiento, de hartazgo, de frustración, de cansancio? me está viendo Gary como, fácil, ¿eh? qué positiva vengo. No, pero sí o no, ¿no? En algunos momentos de la vida uno siente eso. De repente estás harto, ya estás cansado, o no entiendes por qué pasan muchas cosas, o te sientes muy frustrado. ¿Qué hace uno con todo eso? Si no es comértelo, fumártelo, tomártelo. Claro, quiero mi premio, quiero Y en mi terapia recreo, ¿no? Lo que decimos es que la incomodidad nos puede llevar a mejores lugares. Ok. Lo que aprendemos a ayudar es a que toquemos la incomodidad para movernos hacia un mejor lugar, Marisa, y no ir a la gratificación Sí hay inmediata. mejor lugar. Sí hay mejor Vamos lugar. a una pausa y regresamos. El vicio nos atormenta aún en medio de nuestros placeres. La virtud, empero, nos conforta aún en medio de nuestras aflicciones. Charles C. Colton, poeta inglés. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y qué bueno que continúe con nosotros. Tenemos muchos comentarios y además vamos a entrar a la parte donde sí hay solución, sí hay un mejor lugar para todo esto. Ahorita lo vamos a ver. Vamos antes con el siguiente testimonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Y según tengo entendido, usted tenía una adicción a la limpieza, ¿verdad? ¿Hasta dónde la llevó esta adicción a la limpieza y al orden? Ajá. No se escucha el micrófono. A ver, ya. A ver, Betito, si le pueden arreglar el micrófono. Mientras tanto, ahorita mientras se lo arreglan, déjeme aquí entonces Tú entrar decías que tiene solución, claro. Tiene solución. Porque hay factores de riesgo, pero hay muchos factores de protección. Y yo, de veras, después de estar tanto con Oriente y todo, que sí es otra mentalidad, creo que entre más tocas tu ser y tu realidad y lo que te agrada y te gusta, menos estás como con esa sensación de que algo me falta. Y entonces es como me siento mucho más lleno. Cuando estás haciendo algo que realmente te gusta, se te olvida hasta el cigarro, te lo puedo apostar, ¿no? Eso es cierto. Yo retomaría por qué la gente genera una dependencia u otra. ¿Por qué llegas a ser o adicto al alimento o a las sustancias psicoactivas y demás? Yo creo que es, ¿qué fue lo que primero se te cruzó en el camino que te hizo sentir bien? O que te hizo sentir mejor. Sí. Si en la escuela eras una gente muy reconocida, muy que te ponían palomas por ser un alumno cumplido, ser un alumno responsable, ser alguien de 10, etcétera, vas a seguir en esa carrera obteniendo justamente las palomas. Y en el trabajo va a continuar exactamente lo mismo. Si se te cruzó una sustancia psicoactiva en el camino y además tenía cierta disponibilidad histórica o genética, seguramente eso va a ser lo que te va a hacer el clic. Pero también hay una parte biológica que es bien importante, y Adi lo decía hace un rato. En el sexo, en el consumo de sustancias psicoactivas, en el alimento, etcétera, hay siempre una base también. Muchas veces con la alimentación está ligada a la necesidad de azúcar, pero porque entonces tu páncreas no está funcionando bien. Y habría que ver qué está pasando con el páncreas, qué está pasando con tu generación de insulina. En el caso de las sustancias psicoactivas, ¿es solamente por la sustancia en sí misma o por ahí tienes rasgos depresivos o tienes rasgos ansiosos o tienes por ahí un TDA, etcétera? ¿Te está haciendo un efecto médico tramposo o simplemente no tienes nada biológico y es la pura Pero a ver, satisfacción? todas las Pero personas es que se te cruzó que se les primero. antoja el azúcar tienen problemas en el páncreas. No. Ahora, yo quiero responder también a tu pregunta que me parece muy importante y tiene que ver un poco con la sociedad judio-cristiana en la que hemos crecido.
estamos educados y hemos sido programados para tratar de rechazar a como dé lugar cualquier tipo de emoción negativa con la que nos encontramos, ya sea la ira, la envidia, la soledad, la minusvalía. Pero en realidad estos son sentimientos tan genuinos y tan propios de los seres humanos como la felicidad y el éxtasis y la inspiración. Sí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacernos a la idea que la felicidad como idea que nos han vendido probablemente no exista. Y el Buda decía que la vida es dolor y sufrimiento. Es la primera verdad del Buda. Sí. Y tenemos que aprender que no siempre hay que rehuir a estos afectos. Es normal que a veces vivamos con un poco de nostalgia o que vivamos con un poco de frustración o un poco de envidia. Son parte de nuestros sentimientos. Son emociones naturales. Claro, y a la hora que tratamos de salirnos inmediatamente de cualquiera de estos afectos negativos, utilizamos cualquier cosa que tengamos a la mano y es cuando se nos convierte en un problema finalmente, ¿no? Hay también, y lo que comentaba aquí mi compañera hace un momento es importante, los seres humanos somos producto de una situación multifactorial. Y que no quepa duda, tanto lo psicológico como lo sociológico, como lo espiritual, también tienen una base en el cerebro, también tienen una base biológica, y de alguna forma los seres humanos somos la integración de todos estos elementos. No podemos parcelarnos y decir, esto nada más es social, esto nada más es biológico. Normalmente somos el producto de todas estas variables y de todos estos condicionantes. Sí. Y hablando de esta parte social, es muy importante darnos cuenta de cómo el entorno en el que nos movemos también genera muchas de estas necesidades. Yo les quiero decir, por ejemplo, que yo utilizo el maldito telefonito por pura necesidad y no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni nada que se les parezca, y les quiero decir que no lo necesito en absoluto. En absoluto, porque he aprendido a no tener esta necesidad. Claro. Por eso no te la has dicen creado. que el pez no sabe que el agua existe, ¿no? Hasta que lo sacas del agua y se nota esta gran necesidad. Claro. Ahora, también tiene unos beneficios maravillosos. Yo creo que no es en sí la sustancia o la conducta lo que te hace un adicto. Sí hay factores biofisiológicos, psicoemocionales, socioentorno culturales, familiares, etcétera. Pero es también toda una situación propia la que te lleva a buscar constantemente calmar. Y en muchas ocasiones yo creo que una adicción a lo que sea ha sido la solución, sí, y el rescate a una situación que podría haber sido mucho peor. El chiste es poder como enfrentarlo, quitar la negación y poder salir de ello. Así es. Claro, ya lo decía ahorita, cómo me adapto, hay que reconocer cómo me adapto de maneras disfuncionales a ciertas cosas que me resuelven de primer momento la sobrevivencia social. Porque hablabas como este tema, si tengo un problema, una situación genética, una circunstancia familiar particular que me lleva a tomar una decisión equivocada, fumar marihuana o masturbarme compulsivamente, en un primer momento me resuelve para sobrevivir, pero cuando eso se convierte en un comportamiento repetitivo y que ya no tengo una familia disfuncional, que ya no tengo un problema y sigo en este comportamiento, ahí es a donde hay que saber identificar y que sí hay solución. Solución una, romper estos patrones que estaba hablando Gaby, que a mí me parece muy importante, cómo los factores culturales y la disponibilidad hace que entonces se perpetúen los patrones disfuncionales, porque está la disponibilidad. Entonces las personas decían, tú decías, bueno, estoy aburrida, ¿qué hago? Aguante el aburrimiento. ¿Quién te dijo que la vida no tiene que ser aburrida? Así es. ¿Por qué no? Es que, ¿qué hago? Tengo que ver todas las series que ahora hay en tantas posibilidades, en tantos medios electrónicos. No tenemos nada en contra de eso, solo que es demasiado. Y la vida solo tiene 24 horas. Pues sí. Y ¿Puede ser adicción esta cuestión de ver series compulsivamente? Fíjate, yo lo pondría las compulsivamente, tú lo acabas de decir. Sí, claro, La parte es en lo compulsivo. En lo compulsivo. Y que entonces yo los pondría como síntomas que están llevándome a comportamientos compulsivos, a comportamientos destructivos que van más allá de la necesidad. O sea, la necesidad auténtica sí es distraerme, pero también aburrirme. También sentir miedo, sufrir. Esta verdad del Buda me parece importante que volvamos a mirar, regresar al cuerpo. El cuerpo del hombre. Oye, también el sufrimiento puede ser una adicción, ¿no? Claro. Sí, pero cuando es mental, cuando está alejado del cuerpo. Cuando pero la gente adicta a las relaciones destructivas, por ejemplo, claro, por supuesto. Es ser adicto al dolor y ser adicto Yo creo que una de las cosas más tóxicas son las creencias.
Sí. O sea, las suposiciones y las creencias, yo creo que se convierten en realidades en el cerebro. Y el cerebro no distingue entre realidad y fantasía y pensamiento. Tú pasas por algún lado y te tratan de asaltar y el corazón se te acelera, la respiración se te eleva, la frecuencia cardíaca, todo. Y 10 años después pasas por el mismo lugar, ni hay asaltante ni nada, y de repente empiezas a sentir lo mismo. ¿Por qué? Por el estímulo cerebral que se está recibiendo. Claro. Por el puro pensamiento. Entonces aquí, tu puro pensamiento también se puede hacer adictivo, porque entonces eso te está dando también una forma de relacionarte. Siempre estamos en relación a los otros, siempre estamos buscando el cómo ser aceptados, el cómo no ser rechazados, el cómo ser reconocidos. Entonces, en esta situación relacional es como también vamos creando los pensamientos y las conductas que nos llevan a repetir, y a veces no me puedo zafar de ella. Y cuando hablamos de la parte resolutiva, aquí empieza a ponerse muy complejo este asunto, porque hablemos un ejemplo que viene muy a la mente de la cocaína, ¿no? Y partamos de la premisa de que nuestro cuerpo no necesita lo que no necesita. Y cocaína no necesita ni de chiste, pero por ejemplo comer o sexar, sí. De tal manera que si yo me enfrento a un usuario de cocaína y le digo, camarada, tú ya te metiste todas las rayas que te tocaban, se te acabaron, porque si le sigues dando vas a terminar mal y estás alimentando el monstruo de la dependencia. Entonces, idóneamente, en un mundo perfecto, solo por hoy, ya no debes de volver a consumir cocaína. Pero ¿cómo se le dice a una persona adicta a la comida o cómo se le dice a alguien que él mismo se conceptualiza como un adicto a los medios electrónicos, pero que trabaja en el medio de las computadoras? ¿Se le puede prohibir que tenga el contacto con el teléfono? Probablemente no. Claro. Y entonces yo quiero traer ahorita una parte que a mí, bueno, ya no es tan novedosa, tiene unos cuantos años que ha estado muy en boga, pero creo que es un tipo de psicoterapia que se acopla mucho a lo que hacemos los psiquiatras y que también es una mezcla del Oriente y el Occidente que se llama mindfulness. Y este tipo de manera como de encontrar nuestro propio centro, de estar en contacto con lo que sentimos, en dónde estamos, qué está pasando en realidad, es mucho el futuro de la psicoterapia. Creo que hacia allá se encamina mucho esta manera de decir, ¿qué necesito? ¿Qué me meto? ¿Qué hago? Bueno, la respuesta tiene que ser nada. Nada. Me puedo quedar sentado contemplando cómo crece el pasto y no me va a suceder nada porque no necesito nada. Toda este desbarranque que traigo, este caballo desbocado, usualmente estoy respondiendo a estímulos y a hábitos que son desde hace mucho tiempo cosas mías y que podemos prescindir de ellos. ¿En cuánto tiempo se quita un hábito? Pues depende. No es mentira eso de que en 21 días se cambien, ¿no? No, yo no creo. Si así se formó en tanto tiempo. Cuando tú hablas de 21 días es porque hay modelos, programas y técnicas terapéuticas que te marcan plazos, 21 días, 3 meses, 6 meses, etcétera. La realidad es que no es cierto. Tú no puedes decir en tanto tiempo porque depende de la persona, depende de sus circunstancias, depende de sus herramientas, depende de por qué fue, para qué fue y qué es lo que tiene que hacer ahora. Okay. Lo que yo creo que sí es fundamental es algo que hemos estado repitiendo a lo largo del programa. Nos enseñaron a no debes estar triste, no debes estar enojado, no se vale tener flojera. No seas envidioso. No seas envidioso, no seas tranza, no seas descortés, no seas mentiroso, etc. Flojo. La realidad es, todo eso somos. Y tenemos el contrario, por eso es que son los 7 defectos y las 7 virtudes. El chiste es cómo encontramos el equilibrio en eso. Cuando hablamos de que sí hay alternativa, es, ok, frente al exceso de orgullo, que es, pues la humildad. ¿Qué es lo que básicamente habla la religión católica, pero hablan todas las religiones y lo retoman los grupos de ayuda mutua? Es frente a la flojera, la acción. O sea, ¿cómo vas equilibrando los defectos y las virtudes? ¿Cómo vas equilibrando los hábitos negativos o que te dañan con los hábitos positivos que te ayudan a superar? Sí. Y la otra que es más importante, ¿cómo reconoces que tienes un problema y cómo enfrentas ese problema? Llámese comida, llámese medios, llámese drogas, llámese lo que se llame. Pero voy más allá. Si estoy aburrido tengo que aceptar que estoy aburrido y que puedo estar aburrido y que tengo la alternativa de ver qué hago
para salir del aburrimiento. A lo mejor me voy a ver una película, a lo mejor escucho música, a lo mejor leo un libro, a lo mejor voy y molesto al que tengo junto. Se vale. Pero si tengo ganas de estar quieto y en un espacio para mí, también se vale. Y eso es lo que no hemos aprendido. Esto del mindfulness está muy padre. Déjenme ir con nuestro testimonio, que ya está listo ahí su micrófono. Entonces, estábamos comentando que tú eras o tenías una adicción a la limpieza y al orden. Sí. ¿Hasta dónde te llevó esa adicción? Bueno, me llevó a mucho sufrimiento principalmente, y ver que me iba quedando sola porque mis hijos se fueron yendo muy jovencitos de la casa, hartos. Ya no te aguantaban con mi esposo. La limpieza. Muchos problemas con mi esposo, porque yo era de las personas que hacía hasta 3 veces o 4 veces la limpieza en la casa. Yo no los dejé disfrutar sus juguetes porque los quería ver en orden y colgaditos en su lugar. Ajá, en su lugar. Y si los bajan media hora, pero me los vuelven a acomodar igual. Ajá. Y era de las personas que me regresaba hasta acomodar el trapeador. Si acababa de hacer la limpieza o lo que fuera, andaba recogiendo las basuritas que quedaban en el piso. Cualquier boronita, cualquier cosa. Para todo el día. Para todo el día esa obsesión, ¿no? Pero yo ya después me fue ocasionando mucho sufrimiento. Vi que empecé a sentir mucha ansiedad y mucha soledad, porque la verdad es que sí me fui quedando sola. Sí. Así como que no te quiero visitar, mamá, y así como que ya estoy harta, ¿no? Sí. Y es cuando yo llego al movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, y ahí es donde yo puedo ir controlando todo esto, ¿verdad? Al grado de que, bueno, tengo una hija que me ha reclamado, así se puede decir, que me ha dicho, mamá, ¿por qué me hiciste así? O sea, tu hija es como tú, exactamente. Yo pensé que iban a hacer todos, patrón, que iban a dejar toda su casa tirada. Ella de perdida lo detecta, yo nunca lo detecté hasta que empecé a sentir esa ansiedad, pero una ansiedad incontrolable. Ella sí me ha dicho, ¿por qué me hiciste así, mamá? Yo no puedo estar disfrutando la televisión o nada si yo no tengo mi casa limpia y recogida. Ajá. Y bueno, ahorita lo que mejor que a mí me han regalado la terapia, el movimiento, es de que tengo el hijo que yo, se supone por ser hombrecito y más desordenado, y que siempre lo traje pues más fuerte, así rígidamente, ahora me dice, mami, ¿por qué ahora eres diferente con con tus nietos que conmigo? Porque yo el día de hoy, pues los dejo que lleguen los nietos y hagan lo que hagan. Lo que yo descubrí en la terapia fue de que las cosas son para disfrutarse. Claro. Ajá. ¿Y ahora las disfrutas tú también? Y disfruto lo que yo no disfruté a mis hijos. Sí. Ajá. Pero es gracias. Por eso dicen que nos debimos de haber saltado la etapa de ser padres. Directo a ser abuelos debíamos de ser. Estaría ¿verdad? Sí, pero lo importante es que pidió ayuda y la recibió y pudo modificarlo. Claro. Porque si no, a los nietos le hubiera hecho lo mismo. Claro. Y no se suban y no suban los pies y bajen los pies y no tiren los juguetes y demás. Oye, qué maravilla que hoy ya te sientas mucho mejor y que además, pues de verdad que sí hayas buscado esa ayuda. Muchas gracias por compartirlo además. Gracias. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y ahorita regresamos a seguir platicando y prácticamente las conclusiones, así que no se vayan. La actitud inherente al consumismo es devorar todo el mundo. El consumidor es eterno niño de pecho que llora reclamando su biberón. Esto es obvio en los fenómenos patológicos, como el alcoholismo y la adicción a las drogas. Erich Fromm, psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. El miércoles de la próxima semana hablaremos de un tema también muy importante, ser fuerte ante la adversidad. Y es que la adversidad evidentemente es algo a lo que no podemos escapar. Siempre vamos a encontrar momentos complicados, complejos, para los que tal vez no estamos preparados para afrontar.
o tal vez la educación que recibimos pues no es la adecuada o no nos han dotado de las herramientas para precisamente poder enfrentar esta situación de la mejor manera. Ahora, ¿cómo le podemos hacer frente? Porque es lo que se nos recomienda. Es normalmente lo que nos dicen, bueno, pues tienes que encontrar esa fortaleza y se encuentra, nace automáticamente o es algo que tenemos que ir poco a poco alimentando para que vaya creciendo y entonces de verdad podamos enfrentarla. De eso y más hablaremos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9 de la mañana. Y el teléfono para apartar su lugar desde este momento es el 53 41 44 35. Este es el resumen de la segunda parte. La mayoría de nosotros en la mañana al levantarnos, si no nos tomamos una taza de café, decimos que no nos gira la ardilla. Pero eso quiere decir que es una taza en la mañana. Si yo después de esa taza necesito otra taza y otra taza y otra taza y otra taza, cuando los patrones alteran nuestra vida cotidiana, es donde es problema. En las redes sociales sucede lo mismo, con los celulares, etcétera, sucede lo mismo. Estamos platicando uno al otro, frente a frente, pero con el telefonito. O sea, nos estamos mensajeando en lugar de estar hablando. Ahí es donde ya estamos hablando de que esas ya son conductas patológicas. Claro. Ahí es donde ya estamos hablando de adicciones. Que sí son adicciones, como diferenciando todo lo demás, porque me sirven, obviamente, para mitigar el dolor, la ansiedad, la angustia que viene de asfixia, todo lo demás. Todas las adicciones en su etapa de dependencia generan soledad, destrucción, aislamiento y abandono de sí mismo, o sea, una experiencia destructiva. Es que la adicción al trabajo, ¿qué de mal tiene? Si le doy lo mejor a mis hijos, habría que preguntarle a los hijos, que han tenido una ausencia de su padre o de su figura, de su madre. El término ninfomanía es uno que debe de tratar de evitarse, es políticamente incorrecto. Le llamamos deseo hipersexual en la mujer. Cuando se da en el hombre le llamábamos anteriormente satirismo y hoy su equivalente pues, es el deseo hipersexual en el varón. Evitar hacer esta diferenciación entre alcohol, drogas y tabaco, porque el tabaco y el alcohol son las dos drogas más duras y que más gente mata del mundo. Lo que no es adicción a sexo, ¿no? Porque ahí hay mucha controversia. No tiene que ver con el número de parejas sexuales que tiene, no tiene que ver con tu orientación sexual, no tiene que ver con las modificaciones de diversidad sexual, tiene que ver exactamente con lo mismo que cualquier otra adicción. Número uno, todo el tiempo mi pensamiento está en cómo me estimulo sexualmente. Mi nombre es la doctora Valerie Mason-John y soy la cofundadora del programa de 8 pasos para la recuperación usando las enseñanzas budistas. También soy la cofundadora del programa basado en mindfulness para la recuperación. Es crítico darse cuenta de lo que pasa en el cuerpo, que cuando aprendemos a estar en contacto con nuestro cuerpo, nos daremos cuenta de las señales que nos da nuestro cuerpo, de que estamos en riesgo de ir a tomar la sustancia de nuestra elección, porque las personas con adicciones o con conductas adictivas o compulsivas pasan toda una vida tratando de alejarse de la experiencia de su cuerpo. La médula de mindfulness, lo primero es tomar conciencia del cuerpo, porque el cuerpo produce sensaciones y las sensaciones producen pensamientos. Y si podemos darnos cuenta de esto, nos permitirá estar con la experiencia. Y si podemos estar con la experiencia, podemos aprender a tomar mejores decisiones. Así que mindfulness se trata de enseñarnos a respirar nuevamente. Pero es muy difícil enseñar a alguien con adicciones que vuelva a respirar, que regrese a su cuerpo, porque la mayoría de las personas quieren estar fuera de su cabeza y separarse de su cuerpo. Pero la herramienta esencial es la respiración y todos tenemos esta. Qué paradójico, precisamente esto que acaba de decir esta persona entrevistada, que es que hacemos todas estas barbaridades que hacemos en la vida porque justamente queremos estar afuera de nuestra cabeza. O sea, no estar pensando, no estar sintiendo, no darnos cuenta de lo que nos está pasando, cuando justo la curación, la sanación, la solución está en darnos cuenta. En permitir sentirnos, en reconciliar. Y es multidisciplinario porque yo sí creo que hay algunos adictos que necesitarían primero un trabajo farmacológico,
una buena terapia mindfulness y psicoterapia, que es algo distinto, porque también, ¿qué significado le doy al silencio? ¿Qué significado le doy a lo que decía, a las emociones desagradables? Que me voy a topar con un no saber cómo estar conmigo, con estas voces que quizás traen orígenes de trauma, de maltrato, de violencia, de desconexión, de sensibilización, porque actualmente también hay que mirar que este testimonio me parece muy bueno, volver a respirar, volver a ti, volver al cuerpo, volver a encarnar la experiencia es algo muy poderoso. Ay, sí. Volver a darle nombre y significado a lo que quiero, volver a rehacerme en el mundo. Pero y fíjate, incluso hasta sin adicciones, o sea, de repente claro. escuchas gente Claro. que ha encontrado su propio centro, que está en paz consigo misma, que se siente bien, que Estar en su respira ser. la vida. Y uno se le antoja. Yo ahorita la estaba oyendo y digo, ay, se me antoja. hay un maestro. ¿Cómo será sentirse bien con uno mismo? Hay un maestro Fíjate que- que- ¿No? Y de esto que tú estabas diciendo, de qué rico buscar dentro, es exactamente lo contrario a la adicción. En la adicción estás buscando constantemente fuera. En toda dependencia buscas el ojo del otro para ser aceptado, el otro del ojo para todo lo demás. Y con lo que decía Gary hace rato de, ok, siéntate a ver pasar el pasto, es romper nuevamente con las creencias, porque vivimos en este ámbito donde, ¿cómo? ¿Estás perdiendo el tiempo? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Y a qué te dedicas? Y hay un dichito que dice que no puedes huir del que eres porque tu destino te ha elegido. También eres tú y tus circunstancias, ¿no? Entonces, es como esta parte de empatar entre mi yo, estar en mí, en mi centro, buscar mi propia solución, estar en mi Tao y ir hacia afuera también, porque somos también la relación con el otro. Claro. Que eso nos lleva a un problema, porque fundamentalmente la pregunta sería ¿quién soy yo? Y quién soy yo no quiere decir soy Patricia, sino ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta a mí? ¿Con quién me vinculo? ¿A quién quiero? ¿Quién me quiere? ¿Cómo intercambiamos? Y demás. Y eso tiene que ver también desde el cómo creces en una familia, cómo te vinculas con los otros, cómo aprendes a vincularte con los otros, pero cómo aprendes a verte a ti y cómo aprendes a ver tus herramientas, tus posibilidades, tus capacidades y tus limitaciones también. Y aceptar que tienes habilidades y limitaciones. Y que no por tener limitaciones vas a tener tache. El lío es que nos han enseñado a solamente buscar la paloma, a solamente ser reconocidos, a solamente tener el 10. Y si no tienes 10, entonces no eres ni famoso, ni exitoso, ni nada. Y yo creo que en buena medida, toda esta corretiza de la que se hablaba hace un rato, de que tenemos que vivir en la velocidad, no, el problema es que no hemos aprendido a vivir con nosotros. Y además lo de la estamos limitación. buscando que los demás sean los que nos den lo que nosotros mismos tenemos. Corriendo siempre hacia ningún lugar. Sí, Un día claro. escuché esa frase y dije, hijo, es totalmente cierto. Corriendo hacia ningún lugar. Y lo que dice Patricia de aceptar la limitación y la limitación de los otros, de los hijos, etcétera, en la escuela de los demás. Tú imagínate que a Einstein lo hubieran puesto a jugar fútbol y a Pelé lo hubieran puesto a hacer matemáticas. Los dos hubieran sido un fracaso. Sí, y acá algo bien importante que yo creo que sí observar, para nosotros en terapia gestal no hay adentro y afuera. Estamos en el mundo y hay un mundo privado y hay un mundo público. Y este mundo privado lo vamos a observar que se ha desconfigurado mi manera de significar cómo voy al mundo. Y esto es un poco para resumir algo mucho más complejo que la personalidad humana, quién soy yo, lo que decía Patti. ¿Cómo voy al mundo a reencontrarme con que no sé, con que no puedo, con que no entiendo, con que mi inteligencia está depositada en objetos? Es que simplemente si tú dices no sé, bueno, ya te... ¿cómo? Se te arma el Se te van conflicto encima. porque ¿cómo diablos tú no sabes? Exacto. Hay que hacer como y no que se se vale sabe. no decir no sé, tienes que decir sí sé, pues no sé, vamos a averiguar O porque yo necesito, tampoco a sé. veces se nos está olvidado oye, hablar de necesito, Sí porque sé, pero ahorita no me acuerdo. la palabra clave para empezar a cerrar es necesito apoyo, necesito ayuda, porque muchos de mis pacientes, aunque ya menos, sigue siendo un reto sentarse en un consultorio de terapia y decir, necesito ayuda, necesito apoyo, necesito, no solo en terapia, pero bueno, yo en mi práctica, tanto como docente como terapeuta, noto esta vergüenza a necesitar. Las adicciones están llenas de esta connotación de vergüenza. Caí en una dependencia, caí en una adicción, ¿cómo salgo de ahí? Y Solito. sí se necesita ayuda. Y se necesita, y mucho. Oye, vamos con Oscar Virués, que tiene muchos comentarios. Nos dice
Diana Bruja Palacios, he visto cómo algunas amigas están con personas indebidas y las soportan con tal de no estar solas. De ahí que piensa que la codependencia es la mejor adicción emocional, o la peor más bien. Cindy Acoria, muy buen tema. Yo tengo un hijo que tiene una adicción, la cual no se toma como tal. Los videojuegos. Él puede no dormir, no comer por estar jugando, no tiene muchos amigos y no sale mucho. No sé la verdad cómo ayudarlo. ¿Qué me pueden decir? Andrade Flores Lisi, yo sufro de migraña desde hace mucho tiempo. Todas las mañanas, desde que me despierto, me tengo que tomar 1 o 2, 3 pastillas de estas que puedes conseguir en la farmacia con un refresco de cola para quitarme el dolor, porque yo siento que si no me las tomo, me va a empezar a doler más. A veces me quitan el dolor, pero en otras ocasiones no. ¿Esto es una adicción? ¿Se puede tratar de una adicción o es otra cosa? ¿Es adicción? Habría que ver realmente el Yo no cómo sé y qué es para qué lo adicción, está pero haciendo. yo supongo que no es adicción, pero sí la sugerencia es que vaya a ver a un neurólogo. Sí. Más o menos de inmediato, y si ya lo vio y no le ha dado resultado, que cambie de neurólogo. Porque sí es muy riesgoso y muy desesperante. Claro. Claro. También por este otro lado nos dice Margarita Mago, me parece excelente el concepto, hay necesidades reales y necesidades imaginarias. Un ejemplo de ello es necesito el orden, pero no necesito ordenar todo al grado de que si me aísle de las relaciones sociales, afecte mi relación con la familia, y si no logro el orden en determinado momento, no debo experimentar sufrimiento, lograr un equilibrio. Edith Rangel, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que todos los fines de semana tiene que comprar ya sea tenis, zapatos, ropa, aunque no los necesite, y compra y él sabe que no lo necesita, pero no puede dejar de hacerlo? Uno no puede ayudar a alguien más, ¿verdad? O sea, no puede orientarlo. Lo puedes orientar, nada claro, más. Claro. No se puede hacer nada por el otro. Lulú Ruiz nos manda saludos afectuosos desde Villahermosa, Tabasco, pues igualmente, y nos dice, interesante programa, y en otro han dicho que dejamos una adicción por otra peor. A veces, por lo que estoy de acuerdo con Libe en el sentido de que es mejor ver cómo voy a resolver las necesidades. Las adicciones responden a vacíos existenciales. M. Patti Mena nos dice, viendo el programa me estoy analizando y no creo ser adicta al internet, por lo que lo puedo dejar y seguir haciendo mis actividades. Sí lo encuentro atractivo, útil, y sí me gusta la lectura. Para eso es para lo que lo utilizo más. Estoy aprendiendo inglés y leo algunos artículos y me informo de lo que no dicen las noticias y me saca de muchos temas. Clara Sierra nos dice, como mencionan el internet y el tener el alcance a cada momento a través de un smartphone, creo que ha generado en esa misma facilidad de poderlo tener hasta en el baño. Nos ha demostrado lo vulnerables que somos a tener conductas dependientes, claro. Que incluso recordando un programa de los lunes de salud, de Diálogos en Confianza, nos decían los especialistas, tú cuando vas al baño no debes de pasar más de cierto tiempo, si no vas a provocarte un problema gastrointestinal. Y hoy en día las redes sociales o la utilización de las tabletas o los teléfonos inteligentes en el baño están provocando problemas que se van a ver obviamente en 15 o 20 años, porque este es un comportamiento No estoy de acuerdo nuevo. Porque también antes los señores entraban con sus Con el periódicos periódico. completos y hasta que no se acababan el periódico no salían del baño. Los Pues mecanismos de evitación. Esos mismos señores son los que hoy tienen unas gastritis. Sí. Es que el problema gástrico sí se da. Sí, claro. Independientemente de si es periódico o si es el o si es teléfono. aparato. Oye, es y nada la más, postura. y me quedé rápidamente pensando en lo que decía Gadi hace rato, que bueno, no necesitas en realidad nada, ninguna adicción, porque todo está en ti. Y decía, y entonces te puedes sentar a ver crecer el pasto. Y es muy curioso porque entonces las personas tal vez que vivan con una adicción y sobre todo a sustancias dirán, pues ¿qué te metiste, brother, que estás viendo el pasto, no? Me voy a fumar el pasto, ¿no? Sí, claro. Una cosa es verlo y otra es fumártelo. Sí, meterlo Claro, en la claro. experiencia sería como, ¿No? como una experiencia mucho más verdadera, Sí. Oscar, que nos perdemos como de lo obvio. La belleza de lo obvio recupera a veces en terapia, lo que hacemos es recordarle al otro que respirar y observar la belleza en el dolor y en el sufrimiento se puede transformar en algo muy estético. Tan simple como observar el pasto. Tan simple como mirar la pérdida de tu madre como una posibilidad para resignificar tu lugar en el mundo, tu ser en el mundo, o perder una pareja, o cambiar de trabajo, o cambiar tu manera de verte en la vida, porque hay personas que han tenido un accidente o depresiones. Todos estos procesos, puede ser, ¿qué te fumaste? Y a veces en terapia digo, ¿qué dirán mis pacientes? ¿Qué se fumó Víctor? Vemos lo simple de lo obvio. Sí. Ahora, también la realidad es que la adicción es pérdida de libertad, pero
como repitiendo a Frankl, somos libres gracias a que no lo somos, porque tenemos que elegir. Y en el momento que estás eligiendo, hay angustia, hay esta parte de no puede haber libertad sin la responsabilidad. Claro. Y hay una pérdida, además. Claro. Escoges entonces una cosa también, y pierdes otra. si desde pequeños se les enseña a los niños a obedecer y a no seguir su propia realidad y su propio ser, entonces ¿de qué manera somos libres? Y muchas veces, no, si son libres van a ser libertinos. No es cierto. La libertad siempre lleva a compromiso y a responsabilidad, no a lo contrario. Lo que lleva al desborde es al contrario, la represión. En el momento en que veo un agujerito abierto, ¡pum!, me escapo, o busco escaparme de aquello que soy, que me veo obligado a hacer sin que realmente sea algo que yo siento ser, y entonces voy a buscar un anestésico. Claro. Oye, preguntaban hace rato de referencias bibliográficas, porque había una maestra del estado de Morelos que pedía precisamente para entender mejor las adicciones. Yo conozco, qué bueno que lo preguntan, hay un libro de un profesor inglés que se llama Jim Orford, y probablemente esté escrito nada más en inglés, ¿no? Habrá que ver si ya se ha traducido, y se llama Los apetitos excesivos. Y es un análisis muy general y muy transversal. The Excessive Appetite se llama, y habla de cómo los humanos tenemos estos apetitos desmedidos en todos lados. ¿Dónde se busca ayuda? ¿Qué se hace? O sea, me quisiera quedar como que este programa sea como una alarmita por ahí para decir, pues sí, la verdad sí estoy mal y sí necesito buscar ayuda. ¿Hay mucha ayuda? Pues yo empezaría por el paso de una valoración integral, ya puede ser con un terapeuta, con un psiquiatra, para poderlo ver con otra persona y poder tratar de encontrar un reflejo más fiel de la realidad en cuanto a qué tanto esto es un problema, qué tanto me afecta a mí, cómo se percibe desde afuera, y que se plantee un camino para salir de ello, ¿no? Y sobre todo quedarnos con esta sensación a través de este programa de sentir que sí hay otra forma de vivir la vida. Y si usted está atrapado en algún tipo de adicción conductual o de sustancias, hoy puede ser un gran momento de empezar a buscar ese nuevo camino para la vida. Muchas gracias, a nombre de todos, muchísimas gracias. Los esperamos la próxima semana en miércoles. Hasta la próxima, Óscar Virués, buenos días. Buen día. Chao.